¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera lección que vamos a tener el día de hoy. He creado este canal de YouTube para poder brindarle una mayor información a cada uno de mis alumnos y espero que les sirva en las lecciones que tenemos pendientes. Así que sin más, comenzamos con la lección del día de hoy. Bien, hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante para el desarrollo del curso de Código Penal 2. Y es que antes de poder estudiar cada uno de los tipos penales que ahí se encuentran, lo primero que tenemos que saber es cuál es la estructura del tipo penal y cómo debemos analizarlo. A lo largo de todo el derecho penal, la parte especial, hay varios elementos que tenemos que considerar, hay varios puntos que tenemos que evaluar y el día de hoy vamos a tener una estructura panorámica y vamos a concentrarnos en una primera parte desarrollando algunos puntos doctrinales, dándose algunos ejemplos para que ustedes a lo largo del curso puedan también hacer su propio análisis tomando en cuenta esta información. Sin más, comenzamos aprendiendo cuál es la estructura de un tipo penal. Aquí podemos observar en este cuadro la estructura de cualquier tipo penal. Evidentemente que este cuadro es elaborado bajo una línea muy didáctica, ¿no? Para la metodología que vamos a utilizar. El derecho penal es una ciencia bastante amplia, muy desarrollada, en donde existen diversas teorías, diversas escuelas, pero para los efectos prácticos vamos a tomar esta en particular. Entonces, vamos a partir revisando que la estructura del tipo penal tiene tres puntos importantes. En un primer lugar tenemos el elemento objetivo, tenemos el elemento subjetivo y el elemento normativo descriptivo. Siguiendo y aperturando cada uno de esos puntos, vamos a entender que el elemento objetivo se compone por una estructura básica, comprendida a su vez por el sujeto activo, el sujeto pasivo, la acción, el objeto material, el bien jurídico protegido. Eso como parte básica. Posteriormente a ello tenemos que hay una estructura complementaria, es decir, circunstancias particulares, el modo, los medios comisivos, tenemos el tiempo, tenemos el lugar en el cual se van a desarrollar estos tipos penales. Posteriormente, en el elemento subjetivo, algo que vengo compartiendo con mis alumnos de la Escuela de Policías, es que hemos ido analizando el dolo como un elemento muy concurrente en la gran mayoría de delitos. Hemos analizado también que existe otro elemento subjetivo que es la culpa. Y también hay circunstancias específicas como en algunos casos de los ánimos. Pero también tenemos que comprender que el dolo tiene algunos elementos. También existen distintos tipos de dolo que vamos a analizar en el momento que corresponda. Finalmente tenemos el elemento normativo y descriptivo, es decir, dentro del propio tipo penal hay algunos elementos que considerar en la norma penal y haciendo remisión a una norma o tipo penal fuera de ella. Un caso particular, por ejemplo, es que el Código Penal no contempla todos los delitos, dado que existen delitos que por su propia especialidad requieren que haya una ley especial para ellos. Tal es el caso como la ley 28008, ley de los delitos aduaneros, que en el código de 1991, el Código Penal del 91, sí comprendía esos tipos penales. Sin embargo, posteriormente, estos fueron extraídos del Código Penal por la especialidad aduanera, dado que demandaba una doble especialidad, una especialidad en materia aduanera, propiamente dicho, y una especialidad penal. Entonces, vamos a conocer cada uno de esos tipos, adicionalmente que también hay normas penales que requieren de otros tipos de normativas para poder encontrar una estructura, encontrar una forma y poder sancionar. Entonces, aquí tenemos un panorama general de cuál es la estructura de un tipo penal. Cada uno de los delitos que se han tipificado revisten y cumplen con cada uno de estos puntos. Cuando hablamos, por ejemplo, el delito de lesiones, delito de violación sexual, el delito de extorsión, etcétera, cada uno de ellos cumple con estos puntos que no debemos confundir con la teoría del delito. La teoría del delito es la que nos va a ayudar a poder determinar
la responsabilidad de una persona, mientras que la estructura del delito nos va a decir de qué se compone el delito. ¿Ok? Entonces, continuando con ello, tenemos aquí el panorama de lo que vamos a analizar, pero vamos a quitar aquello que hoy no vamos a ver. Y para eso nos quedamos únicamente con la estructura de este punto. ¿Ok? Vamos a analizar básicamente la estructura básica el día de hoy. Vamos a ver quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, la acción. Y cuando hablamos nosotros de la acción, podríamos tener un video específico sobre la acción porque hay mucha información respecto de ello. Hay bastante bagaje doctrinal y jurisprudencial, pero hoy lo vamos a tocar de una manera superficial, como una información complementaria a las clases que ya se han venido dando en las fechas señaladas. Vamos a tener también que analizar el objeto material y finalmente el bien jurídico protegido. Entonces, toda esta otra información la vamos a ver si es que ustedes así lo requieren en los próximos videos que vayamos a tener. Nos quedamos con la estructura que hemos mencionado. Olvidémonos de todo lo demás. Vamos a enfocarnos en esto. Olvidémonos del dolo, de la ley penal en blanco, de las leyes especiales, de la culpa. No, no. Vamos a enfocarnos únicamente en estos puntos, que es el básico, el ABC de lo que nosotros tenemos que analizar. Y vamos a partir con cada uno de estos puntos. Para ello tenemos que saber quién es el sujeto activo, cómo se compone el sujeto activo. Para ello vamos a recurrir a algunos libros que pueden ustedes observar en la parte de acá, de los cuales cuento adicionalmente de información que hay en algunas bibliotecas virtuales, pero vamos a ir armando estos criterios. Primero, tenemos que saber que el sujeto activo es la persona individual con capacidad penal que realiza la conducta típica. Cuando hablamos de típico es aquello que está señalado en la norma, ¿no? La famosa tipicidad, lo que termina también siendo lo positivizado. Es decir, aquí vamos a también nosotros considerar algunos principios, ¿no? El principio de legalidad, que es un principio básico para el derecho. El principio de legalidad nos permite poder determinar y encuadrar cuál es la acción, la conducta, ¿no? Y que el juzgador o cualquier persona, operador de justicia, vaya a irse más allá de la norma. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que nos dice el autor Peña González y Almanza Altamirano? Nos dice que el sujeto activo pues, es la persona individual con la capacidad. Cuando hablamos de capacidad penal, aquí estaríamos hablando de que es una persona partiendo de un punto mayor de edad, ¿no? Una persona mayor de edad, una persona que cuenta con una capacidad de ejercicio, una capacidad de poder tener una responsabilidad penal. Cuando hablamos de que realiza, podemos determinar de que hay una acción y ya en su momento vamos a saber que la acción no solamente es una acción de realizar, sino también puede ser una acción comitiva, sino una acción omisiva. Siguiendo con ese criterio, ¿quién más nos dice que es el sujeto activo? Generalmente el tipo del injusto describe el autor de manera indeterminada. No coloca específicamente quién es el sujeto activo, ¿no? Sino que deja al tipo abierto, por decirlo de alguna manera, empleando la fórmula el que. Mucho vamos a encontrar en el Código Penal que señala lo siguiente, ¿no? El que mata a otro, el que provoca, el que lesiona. En este punto no determina si se trata de un hombre o una mujer, ¿no? Simplemente nos indica de que alguien está realizando esta conducta. Adicionalmente, yo tenemos que el sujeto activo varía dependiendo del tipo del delito. Es decir, no todos los delitos son cometidos por las personas en general, sino que hay algunos delitos que van a ser realizados por la particularidad, el rol social que cumple alguna persona. Por ello tenemos que existen delitos denominados delitos comunes, que lo puede realizar cualquier persona, y hay delitos especiales, como por ejemplo los delitos cometidos por funcionarios públicos, por servidores públicos, en donde encontramos que el Código Penal tiene un apartado específico para aquellas personas. Es más, no solamente
funcionarios y servidores públicos. También hay condiciones en las que el sujeto activo tiene una condición especial. Por ejemplo, en el caso del infanticidio, nos encontramos en que la única persona que puede cometer este delito es la madre en estado corporal. Entonces, ahí estamos hablando de una persona con una condición específica, ¿no? No podríamos decir que un hombre comete el delito de infanticidio, sino ni tampoco una mujer cualquiera, no, tiene que ser una mujer en estado corporal. Entonces, tenemos que el Código Penal especifica cuál es la condición del sujeto activo. Tenemos los delitos comunes en los que se va a leer en la parte inicial del tipo el qué, cualquier persona. Y tenemos también algunos delitos especiales en los cuales va a iniciar señalando el funcionario público, el servidor, la madre en estado corporal, etc. Finalmente, tenemos que saber que el sujeto activo para la normatividad peruana no puede ser una persona jurídica. ¿Por qué? Nosotros, en la concepción que tenemos el criterio del società delinquere non potest. Es decir, la persona jurídica no tiene responsabilidad penal. Las únicas personas que pueden responder penalmente son las personas naturales, como nosotros. Sin embargo, las personas jurídicas sí pueden tener algunas sanciones como su liquidación o alguna responsabilidad solidaria, mas no va a tener la condición de sujeto activo propiamente dicho. Sin embargo, las personas jurídicas sí pueden ser sujetos pasivos. ¿Qué es un sujeto pasivo? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Pero antes de llegar a ello, tenemos que saber también que el sujeto activo puede ser, tener distintos grados de participación. Es decir, ¿cualquier persona es sujeto activo? Sí, pero ¿cuál ha sido su grado de participación en el desarrollo del delito? Puede ser en la persona que ha realizado el hecho, un autor, puede ser un autor mediato, puede ser en casos, por ejemplo, de crimen organizado, ¿no? Una participación mediata, el autor, un coautor, un cómplice, un instigador. Es más, hay delitos específicos para el caso de instigadores. Y dependiendo del grado de participación que uno tenga y el grado también de desarrollo del delito, va a ser la responsabilidad penal que uno va a terminar asumiendo. Cuando hablábamos del caso del sujeto pasivo, el doctor Pérez nos señala que el sujeto pasivo es el titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro. Vamos a entender unos puntos. Cuando hablamos de interés jurídico, es que aquí también podemos hablar de un bien jurídico, ¿ok? Más adelante también vamos a tocar qué cosa es un bien jurídico, pero para entenderlo es que es algo de mucho valor. Inicialmente vamos a partir con la idea de que es algo de mucho valor, que la norma ha tenido que protegerlo, ¿ok? Más adelante, me recalco, vamos a ver en específico qué cosa es un bien jurídico, pero en este momento vamos a quedarnos con la idea de que es algo de mucho valor, que el legislador ha determinado que debe ser protegido. Ejemplo, para los casos de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la vida, ¿no? Que alguien mate a otra persona. ¿El bien jurídico cuál es? La vida. Entonces, en ese caso, el sujeto pasivo es aquella persona titular del interés, en este caso la vida, que puede ser lesionado o puesto en peligro. ¿Estamos? Por ejemplo, alguien que intentó matar a otro, puso en peligro, ¿no? Estuvo en peligro la vida de una persona. O la persona que terminó lesionando el bien jurídico, que en este caso sería la vida, ¿no? Le terminó quitando la vida, mató a alguien y lesionó ese bien jurídico. Ahora, el sujeto pasivo puede ser una persona individual o colectiva. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, atentamos contra repito, ¿no? El delito de homicidio, o un homicidio simple, versus el delito de genocidio? Entonces, estamos hablando de dos delitos que, si bien es cierto, atentan contra la vida, la magnitud de uno y otro afectan a más de una persona. Entonces, aquí podríamos hablar de un sujeto pasivo colectivo, en el caso de genocidio, y un sujeto pasivo individual en el caso del homicidio simple. Por otro lado, el propio Estado, el Estado peruano, puede ser también considerado como un sujeto pasivo. Lo que mencionaba, las personas jurídicas sí pueden ser sujetos pasivos, y en el caso de los delitos, el Estado, para el caso de delitos contra la administración pública,
calza aquí el Estado peruano. En el caso de delito de contrabando, del mismo modo. Entonces, ahí podemos ir observando que para el caso de sujeto pasivo, no, es indistinto si se trata de una persona natural o una persona jurídica. Sin embargo, para el caso del sujeto activo, siempre tiene que ser una persona natural porque lo que se sanciona es la conducta humana. Ahora bien, ¿qué podemos hablar acerca de la acción? El mismo autor señala que para este caso la acción típica es entendida como el comportamiento humano, ¿sí? Lo que mencionábamos hace un momento, el comportamiento humano, acción u omisión que se dirige a lograr una determinada finalidad. Es decir, el comportamiento humano, la persona que realiza un acto, ¿sí? Sea un acto de una acción o una omisión para poder cumplir con una finalidad, ¿da? Que puede ser o la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico. Al hacer la lectura de un tipo penal, también se le puede denominar como verbo rector. Y un caso básico es el que mata a otro. El que, ya sabemos que es el sujeto activo, mata a otro, el otro sería el sujeto pasivo, pero el que mata, es decir, la acción, la conducta humana, el comportamiento humano que es reprochado por el cuerpo normativo es el matar, ¿sí? El que mata. Entonces, esa conducta, ese verbo rector, esa acción es la que termina siendo sancionada. Para este caso, los delitos pueden ser simples o compuestos, es decir, puede haber más de un verbo rector. ¿Sí? No, no solamente es el que mata, sino puede haber otro que lo acompañe. Y en el caso de los delitos compuestos, pueden ser compuestos en el sentido de que puede ser una acción u otra acción. Y ahí es donde nosotros podemos observar estas situaciones de los delitos compuestos o complejos. Por ejemplo, para el caso de los complejos, cuando hablamos que se realizan más de un verbo rector, tiene que realizar conducta A, B, C, D. En el caso de los mixtos puede realizar conducta A o conducta B. Entonces, ahí tenemos estas situaciones. Otro punto importante a considerar es el objeto material. ¿Qué cosa es el objeto material? Señala el autor, es la persona o cosa sobre la que materialmente recae el resultado o la acción delictiva. Por ejemplo, si yo voy a cometer el delito de hurto, ¿sobre qué recaería la acción realizada? Sobre el bien, ¿no? Si yo voy a sustraer un celular, el celular vendría a ser el objeto material. Sin embargo, hay algunos casos que el propio sujeto pasivo también puede ser considerado el objeto material. Ejemplo, el delito de lesiones. ¿Quién es cuál sería el objeto material? La persona, su brazo, su pierna. Un claro ejemplo fue el caso de la desaparición de una persona que se había declarado muerta, ¿no? Ciro, el caso de Ciro. No se podía determinar si él estaba muerto o no, por eso se continuó con la búsqueda del cuerpo. Una vez que se tuvo el objeto material del delito, se pudo determinar si es que había o no responsabilidad penal. Por eso es importante el objeto material. Ahora, no todos los objetos, no todos los delitos, perdón, tienen un objeto material. Tal es el caso de la omisión de denuncia. Para el caso de la omisión de denuncia, ¿se está perjudicando a alguien directamente? No necesariamente. Y también estamos hablando de una situación abstracta. Por eso que para el caso de este delito, así como algunos otros más, podríamos decir de que no existe un objeto material propiamente dicho. Ahora, no se puede decir tampoco que el objeto material es el instrumento del delito, o sea, el instrumento o la herramienta con la que se cometió el delito. Son términos completamente separados porque entendemos que el instrumento es con lo que yo realizo el delito. Ejemplo, el cuchillo con el que apuñalé a una persona. El cuchillo que yo utilizo para apuñalar a una persona es el instrumento, es el medio con el cual yo realizo una conducta. Y el objeto material, ¿cuál sería? La muerte, la persona, el cuerpo de la persona lesionado o sin vida. Entonces, esa es la gran diferencia que encontramos entre el objeto material y el instrumento del delito.
Y ya concluyendo, finalizando un poco más, sobre esta parte básica del delito, encontramos que el bien jurídico protegido, lo que decíamos en un primer momento, que es aquello importante, apreciado, que se trata de proteger con la norma penal, en este caso el autor señala que es el interés jurídicamente protegido que la sociedad establece como un fundamento básico para lograr un desarrollo armónico y pacífico. Ahora, no siempre el bien jurídico protegido viene a ser el cuerpo, la vida, cosas materiales, cosas físicas como el patrimonio. A veces también el bien jurídico protegido pueden ser cosas abstractas que sirven para un buen desarrollo social. Un claro ejemplo, podríamos hablar del control aduanero para el caso de los delitos contemplados en la ley 28008. El contrabando, en el delito de contrabando, el bien jurídico protegido es el control aduanero. Otro punto importante es que todo tipo de delito debe incluir un comportamiento humano capaz de provocar la puesta en peligro real, claro e inminente, o la lesión de un bien jurídico protegido, ¿no? O la lesión de un bien jurídico. Es decir, aquí lo que se procura es sancionar ese comportamiento que pueda no solamente lesionar el bien jurídico propiamente dicho, sino que la puesta en peligro también es sancionada. Y en ese punto tenemos que la cualidad de bien jurídico también es, por tanto, algo que crea la ley. No es una situación que per se existe, sino que la ley tiene que darle esa categoría, esa protección, ese nivel para que pueda ser protegido. Y esto tiene que ser preexistente a ella misma. Es decir, antes de que se considere en la vida como un bien jurídico protegido, eso tiene que estar señalado en una norma. Finalmente, tenemos que los bienes jurídicos pueden verse afectados por delitos de lesión o por delitos de peligro. Asimismo, tenemos, siendo que los últimos pueden darse con un peligro concreto o un peligro abstracto. Para poner un ejemplo, en el caso de los delitos de lesión, vamos al caso de lesiones. Cuando yo provoco un golpe o una laceración en el cuerpo de una persona, estamos hablando de un delito de lesión de un bien jurídico protegido, en este caso la salud de una persona. Y en el caso de un delito de puesta en peligro, podríamos hablar, por ejemplo, en el caso de un peligro concreto, hay un delito en el Código Penal en el que aquellas personas que hacen uso de, provocan incendios, provocan explosiones, ahí estaríamos hablando de un peligro concreto, ¿no? Se puede percibir, se puede determinar, pero en el caso de un peligro abstracto, en la conducción en estado de ebriedad, existe un peligro que podría o no suscitarse. Hay algunas discusiones constitucionales respecto de ello, pero básicamente lo que se procura proteger es la puesta en peligro. Ahora, en el caso de la conducción en peligro, ahí se usan el tema de las presunciones, ¿no? De si se encuentra o no la persona en esa condición. Y bien, con ello nosotros habríamos hecho un repaso sumamente sucinto, un recordar y esclarecer algunas dudas que podrían existir respecto de la primera parte de la estructura del delito. Lo que hemos visto el día de hoy es sencillamente este punto y ya sabemos quién sería el sujeto activo. Evidentemente existe mucha doctrina, mucha jurisprudencia que podríamos abordar. Simplemente estamos haciendo un panorama bastante amplio de ello para tener la idea clara y poder entrar a detalle en algunos videos futuros, si así lo piden. Del mismo modo, tenemos el sujeto pasivo, la acción que ya le hemos comentado, y aquí recordar algunas cosas, ¿no? Que el sujeto pasivo puede o no ser puede ser inclusive puede ser una persona natural, como puede ser una persona jurídica. En el caso de la acción, no solamente hablamos de una acción por comisión, sino también puede haber una acción por omisión. El objeto material, como un punto importante, es no olvidar que no se refiere al instrumento con el que se realizó la conducta reprochada, sino que se refiere sobre quién recae la acción. Y finalmente, el bien jurídico protegido, que es aquel valor que le otorga la norma
a un objeto o a una idea o una abstracción para poder que ésta sea protegida bajo la norma penal, que es de última ratio. Con ello tendríamos este primer punto ya trabajado, hemos recordado quizás algunos temas que ya hemos comentado en clase un poco más profundo, y si hubiese la necesidad de comentar algo más, les pediría que en los comentarios me lo dejen saber. Finalmente, en otros videos vamos a hablar acerca de la estructura complementaria, los modos, medios, comisivos, tiempo y lugar, y la demás información que podemos encontrar. Evidentemente, toda esta información no es que se me ocurra a mí, sino es que está en distintos libros, y para eso el día de hoy hemos utilizado las obras de los siguientes autores, de los doctores Peña González y Almanzar Altamirano y el doctor Pérez López, para que con ello nosotros podamos tener esa información bastante clara. Espero que este video haya sido de ayuda y que los motive a seguir este canal. Lo estamos empezando, es el primer video. Les agradezco por seguirnos y compartan esta información. Denle me gusta para que podamos abarcar a más personas, y déjenme, por favor, déjenme en la cajita de comentarios todas las dudas, consultas que puedan existir respecto del tema. Y si existe algo que tengamos que aclarar, así lo vamos a ir trabajando. Ha sido un gusto. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.